Listo. Muy bien. Miren, vamos a empezar el día de hoy nuestro satsang. Entonces, para aquellos que han estado viniendo, saben que llevamos 2 oportunidades atrás hablando de un tema. Y ese tema se llama el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz. ¿Ok? El despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz. Fueron 2 oportunidades. Y entonces hemos estado desahogando el tema debidamente. Ahora tomaremos un día más y yo calculo que con el día de hoy podemos cerrar ese ciclo de pláticas y entonces pueden escuchar y ver los 3 después y ya tendrían un entendimiento completo de lo que implica ese nombre, el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar otra vez y nos vamos metiendo. Va a estar bien facilito, todo lo vamos a entender muy bien. Miren, como siempre vamos a recurrir a un marco teórico muy sencillo, que ya lo hicimos en las veces pasadas también, un marco teórico mínimo pero indispensable, porque si no tienes un marco teórico mínimo chiquitito, se te dificulta mucho comprender las cosas, pero con un marco teórico muy sencillo, entonces ya lo puedes entender todo. ¿Ya vieron? Entonces, el marco teórico es el siguiente. Deben de concebir que más allá o afuera de la existencia, antes de que el mundo fuera, antes de que se diera, bueno, antes de que todo fuera, afuera de la existencia, entonces estaría colocado la divinidad, el reino de la divinidad, así le vamos a poner. Ese es el marco teórico. ¿Ya vieron? La divinidad afuera de la existencia. Bueno, en la trascendencia, la palabra tras, que proviene del latín, quiere decir más allá de, ¿no? Cuando la gente dice en las comunidades está tras la loma o tras lomita, es una palabra de latín que quiere decir más allá, está allá. ¿Ya vieron? Tras lomita, bueno, pues trascendencia es más allá de la existencia, vamos a llamar, afuera de la existencia, antes de que el tiempo-espacio fuera. Bueno, y entonces le tenemos que poner un nombre lógico, le vamos a llamar entonces reino divino. ¿Ya estamos? Reino divino. Luego entonces vamos a concebir que desde el reino divino viene una operación que nosotros le podemos llamar un acto de creación o manifestación. ¿Ya vieron? Pero este acto de manifestación tiene un ciclo de operación y por eso lo he asemejado al juego del yo-yo. Todos los que juegan yo-yo saben que el juego es que el yo-yo baje hasta abajo, puede permanecer un tiempo abajo, pero luego debe de subir. Si se queda abajo el yo-yo, pues ese no es el juego del yo-yo. Lo hice mal, tengo que volver a hacerlo para que baje y para que suba. Entonces, la divinidad es como si fuera esta conciencia absoluta con el yo-yo en la mano, vamos a decir, así de fácil. Pero viene una operación creativa, una manifestación y luego finalmente una reabsorción. Esto ya lo expliqué en las oportunidades pasadas, entonces no voy a detenerme demasiado en ello, pero rápidamente. Viene una manifestación y finalmente debe de venir una reabsorción, así como tú respiras hacia afuera y luego inhalas hacia adentro. Vuelves a respirar hacia afuera y inhalas hacia adentro. Esta es la operación de manifestación y reabsorción cósmica. ¿Ya se entiende? Pero bueno, a la hora que viene esta manifestación cósmica, van apareciendo, ahí en la divinidad es, a falta de mejor término, llamaríamos el perfecto abstracto absoluto. Bueno, el perfecto abstracto absoluto es el ser en sí mismo en su unicidad absoluta. Pero entonces cuando viene la manifestación, entonces desde ese abstracto absoluto empieza a aparecer, esta manifestación se va partiendo poco y gradualmente como una catarata que cayera, vamos a decir, una catarata que va cayendo, se va partiendo la energía creadora, la energía que conforma la creación, el tejido de la existencia, es una energía. Y esa energía que proviene desde la trascendencia y que ha sido de ahí
propulsada hacia abajo, entonces se va partiendo en niveles de densidad, de más denso a menos, de menos denso a más denso, denso, denso. Ya está explicado. 7 niveles de densidad. Bueno, sin entrar en mucho detalle, los primeros 3 niveles, entonces le llamamos reino espiritual. Ahí está ya. Y luego, conforme el proceso sigue avanzando de manera descendente, como el yo-yo que sigue bajando, entonces aparecen otros 4. Ven que el 7, pues, el 7 importa. Entonces, se hacen 7 días. Bueno, perdón, 7 niveles de manifestación. Entonces ya tenemos 3, tenemos el reino divino, tenemos el reino espiritual basado en 3 niveles de densidad, ¿no? Ahorita lo voy a explicar en relación al agua. Y luego, cuando se sigue desdoblando, aparecerían 4 más. ¿Ya estamos? 4 más. El más bajo de todos, cuando el yo-yo llegó hasta abajo, son estos cuerpos físicos que tú conoces, estos cuerpos físicos. Ahí tienes. Entonces, a eso le vamos a llamar reino humano, para podernos ubicar. Reino divino, reino espiritual, reino humano. ¿Dónde andamos? En el reino humano. ¿Y en qué lugar? Hasta bajito. Entonces, ahora no te queda de otra. El juego es, regresemos, el yo-yo tiene que regresar. ¿Ya vieron? Por eso ustedes han escuchado en la tradición que seguramente conocen que hay un inicio del tiempo, así como un banderazo de hágase la luz, y viene un proceso de manifestación. Es una palabra que da como un decreto de orden, vamos a decir, hágase la luz y manifiéstese, y manifiéstese, y manifiéstese, y hágase y hasta abajo. Y entonces ya aparecieron los 7 niveles de densidad. ¿Ya vieron? Pero entonces, luego llega un tiempo, así las cosas, vidas, llega un tiempo en que la misma palabra que dijo hágase y manifiéstese, tiene que llegar y decir fin del juego, o inicio de la mitad siguiente, que es regresemos a casa, regresemos a la casa del Padre. Entonces ese sería más o menos, depende de la tradición en que se haya dicho, el avatar que lo haya dicho, lo puede decir con diferentes palabras. Pero una que ustedes conocen con seguridad absoluta es: mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Vengo para decirles que regresen conmigo al Padre. Entonces ya es la misma palabra inicial que dijo hágase, manifiéstese, ¿no? Para tener una experiencia creativa, ¿no? Las chispas divinas que todos los seres humanos son chispas divinas esencialmente que provienen desde el reino divino. Esas chispas divinas van a tener una experiencia, como ir al colegio, pues. Ok, entonces ahora esa chispa divina viene en el proceso de descenso y luego tiene muchas experiencias anteriores al reino humano y posteriores, y luego tiene que ir regresando. Entonces se hace y se deshace, o se da la manifestación y se reabsorbe. Por eso la palabra llega finalmente a decir: ¿sabes qué? Este no es mi reino, no hagas de esto tu reino permanente y eterno, no lo es. Era parte de lo que estaba planeado que sucediera, pero no para que consideres que vas a quedarte aquí haciendo tu reino eterno y permanente. Vengo a decirte que tienes que regresar, ¿no? Si un niño le dijera a otro niño, le diría: oye, el juego del yo-yo es que suba el yo-yo, no nomás que se quede abajo, ¿no? Entonces tiene que subir el yo-yo. Ahora sí ya lo entendieron más o menos. Bueno, cuando yo digo 7 niveles de densidad, a ver, voy a dar 2 ejemplos rápido, pero rapidísimo. Cuando se refina, por ejemplo, el petróleo, entonces se lo meten en un tubo, pues, ¿no? Y se le mete calor. Y como le metes calor, se parten niveles de densidad. Entonces hasta abajo queda el chapopote, queda una cosa muy viscosa, que yo la saco, bueno, nosotros sabemos, la usamos sacándola y la echamos en las carreteras y en las calles con piedrilla, porque es muy pegajoso, ¿sí comprendes? Ahí está, es muy denso, casi duro, pero es chicloso, es muy denso.
Pero luego le sigues metiendo calor y se van partiendo diferentes niveles de densidad. Aparecen las gasolinas que nosotros llamamos, no es que sean corrientes de por sí, pero más económicas porque tienen mucho plomo, contaminan mucho. Los diésel contaminan mucho, es un producto poco refinado, ¿ya viste? Pero si sigues refinando, se hace otra capa con menos plomo. Y luego sucesivamente gasolinas con menos impurezas, ¿sí me están entendiendo? Y cuando llega un momento tienes los gasaviones y tienes entonces combustibles para llevar a un hombre a la luna. Y todo lo que hiciste es que un producto que era, digamos, un líquido negro, muy viscoso y muy pesado, con calor, lo lograste separar. Entonces tú ya nada más en el tubo pues tienes unos tubitos de salida y dices, si saco de aquí pues es un diésel, esta es una gasolina con menos plomo, pues ya vas sacando los productos más refinados, más caros porque tienen más proceso. ¿Sí más o menos se entendió? Bueno, está así de simple. Entonces los 7 niveles sería lo mismo. Quiere decir que nuestros cuerpos serían como medio el chapopote, ¿ya me entendieron? Entonces, la idea, pero están hechos de la misma energía, todo es la misma energía. En los 7 niveles de densidad, que yo estoy hablando en este momento, los 7 niveles de densidad, es una misma y única energía que desde lo divino emana, manifiesta y se empieza cada vez, sería el proceso desde lo más sutil, se va gradualmente haciendo más denso, más denso, más denso y más denso. ¿Sí estamos? Ahí está. Ahora sí ya entendieron por qué está partido en 7. Entonces, el ser humano participa y está en esos 7, pero no está muy consciente de los 3 superiores. Digamos que conforme las chispas divinas vienen en su proceso con el yo-yo descendiendo, van perdiendo el recuerdo de su divino origen. Antes de que todo fuera, eran la divinidad misma, pero conforme esa chispa divina, imaginemos un océano de luz. Ese océano de luz es el mismo, es el absoluto. Si salen de ahí chispas divinas, son de la misma naturaleza que el océano de luz. Son chispas de luz emanadas de esa luz. Pero conforme te vas esa chispa divina, que es conciencia absoluta, tan pronto entra en la existencia y empieza su proceso de descenso, se empieza a revestir de energía cada vez más densa, más densa, más densa. Entonces se va olvidando de sí mismo, de su divino origen, de lo que él es, hasta que ya cuando llega acá, pues vidas, ya no se acuerda de nada. Ya se quedó envuelto, o sea, se quedó, olvidé mi divino origen. No lo perdiste, tú no puedes perder tu divino origen. Nunca jamás lo puedes perder, pero sí lo puedes olvidar porque en la experiencia creativa, te has revestido, te has puesto trajes, pues, te has revestido con energía cada vez más densa. ¿Ya entendieron? Como la bailarina de los 7 velos, hermosa mujer, que se viste de 7 velos, entonces no la puedes ver a ella, que tiene 7 velos, pero el chiste es que se los quite, ¿no? De eso se trata el juego. Entonces baila y se va quitando los velos, hasta que se quita el 7º, todo el mundo ya está feliz. Entonces, ¿por qué? Porque ahora la ves tal cual es, estaba revestida de velos, ¿ya? Bueno, pues es lo mismo, la conciencia absoluta que tú eres y que estaba antes de que esta existencia fuera, es el absoluto. No es una parte del absoluto, es el absoluto. Pero cuando viene la manifestación, se hacen una experiencia de expulsión de miriadas de chispas divinas para que tengan la experiencia de toda la bajada y de toda la subida. ¿Ya entendieron? Y entonces, así es el juego. Contra más bajo en densidad, más me olvido de mi divino origen. Hasta ahí va la cosa. Ahora, ¿cuál es el juego? Ya de regreso, es el que nos interesa a nosotros. Llega el momento en que la humanidad, escuchen mis palabras, será desatada de sus amarras y será levantada al reino espiritual y finalmente de regreso al reino divino. Llegó el momento, se va a acabar el juego. No vayan a pensar ni que mañana, ni en un año, ni en 10 años.
porque una experiencia de este tipo no se resuelve en los términos que cada hombre concibe el tiempo. Si tú concibes tu vida en 80 años, pues piensas que todo tiene que pasar en 80 años. Vente para acá a la sombra porque ya te agarró. Bueno, ¿en qué estábamos? Entonces tienes en una vida humana, cuando escucha esta información, piensa que todo tiene que ser en el concepto que tú entiendes, ¿no? Pues este año, por lo menos, ya, ¿no? Vámonos de regreso al reino de la luz. Vámonos, pero rápido. Espérate, es que no está tan fácil, porque te has olvidado poderosamente de lo que eres. O sea, te has revestido como la pobre, esas 7 velos de seda. Pero en el caso del hombre se ha revestido de ropajes energéticos cada vez más densos que no le impiden recordar quién es. ¿Ya vieron? Y entonces ya quedó identificado, el ser humano quedó identificado y crece los 4 de abajo. ¿Ya vieron? Entonces vamos a volver al marco teórico. Tenemos el reino divino, tenemos 3 niveles que son espirituales, tenemos 4 abajo, tenemos 7. Tú participas de esos 7, pero la humanidad actual solo tiene actividad consciente, en promedio, no todos, por supuesto, pero la mayoría del ser humano está espiritualmente dormido. Ahorita lo voy a explicar bien. Y entonces sus 4 cuerpos son 7 niveles. Entonces tú tienes 7 cuerpos o posibilidades de ropajes de energía. ¿Ya vieron? Como si me pongo una ropa muy ligerita y encima otra más gruesa y encima otra más gruesa y así sucesivamente me pongo 7. La última pues es gruesa, como un abrigo de zarape mexicano que dije la vez pasada. Entonces, francamente, me he tapado y tapado y tapado y tapado. Entonces, el ser humano actual tiene muy poca conciencia de los 3 niveles de arriba, ¿no? Nuestro trabajo aquí es explicar debidamente lo que tiene que lograr el ser humano para lograr su ascensión de regreso al reino espiritual. ¿Ya vieron? Actualmente está en el reino humano. ¿Cuál es el reino humano? Digamos que son 4. Ya lo expliqué y está bien facilito para los que no han venido. Tu cuerpo físico, todo el mundo lo conoce y es esto. Tienes un cuerpo etérico, que es un cuerpo físico sutil. Digamos que este es un cuerpo físico denso y hay un cuerpo físico sutil. En el cuerpo físico denso fluyen sustancias densas, como el sistema linfático y la sangre. Pero en el sutil fluye energía más sutil, que le llaman en Oriente prana o le llaman chi. ¿Ya vieron? Y le llaman a veces cuerpo etérico. Tú dices, ¿por qué le llamarán cuerpo etérico? Bueno, porque se ajustan al vocabulario de los elementos. Entonces dice, tus 4 cuerpos inferiores, tu cuerpo físico denso tiene tierra, agua, aire y fuego. Fuego sería el sistema nervioso, tipo eléctrico. ¿Ya vieron? ¿Cómo era? Tierra, agua, aire y fuego. Pero arriba está el 5.º elemento, éter. Cuerpo etérico. Y ya está todo. Tienes por encima del cuerpo físico, tienes el cuerpo sutil, le llaman el cuerpo etérico, en algunas disciplinas. ¿Ya vieron? Ahí está. Pero ambos dos son tu cuerpo físico. Lo que pasa solo para efectos de estudios en ciertas disciplinas se les separa en 2, el denso y el sutil. Y a veces la comunidad relacionada con la salud, nosotros en Occidente se trabaja mucho más con el cuerpo denso. Cuando alguien se enferma, pues, el cuerpo denso. En Oriente, en China, por ejemplo, trabajan más con el cuerpo sutil, ¿no? Y ponen agujas de acupuntura para nivelar la energía. ¿Ya se entendió? Entonces, pero esos 2 es físico, pero refísico. Y ahí tienes, entonces lo vamos a llamar que como si fuera uno, porque es físico denso y físico sutil. Arriba tienes un cuerpo emocional. Todas las veces que tú has sentido emociones, entonces se están manifestando dentro y alrededor de ti, ¿ves? Como un aura alrededor de ti, esas emociones. Entonces tienes un cuerpo emocional. ¿Ya vieron? Y cada vez que piensas, tienes un cuerpo mental. Cada vez que tú platicas en tu cabeza y dices cosas, o cada vez que alguien te pregunta algo,
y tú piensas verbalmente o imaginativamente, con la imaginación, imaginas y hablas, es tu cuerpo mental el que está operando. Ahora sí ya está la idea. Bueno, entonces ya tenemos, eran 4, pero son 3 por lo que estoy diciendo. Y entonces todo el trabajo, dije las veces pasadas, es cómo logramos, estás hasta abajo. Si lo pasáramos al elemento agua, el agua puede estar en 3 estados, ¿ok? Sólido, líquido y gaseoso, pero es agua. Es agua. Entonces, sólido es hielo. Líquido, líquido es agua también. Es la que llamamos agua todos, ¿no? Dame un vaso de agua, pues eso, está líquida. Mismo que te pasen un hielo, pero es agua. Bueno, y luego, si le metes más calor, fíjense esto, van a ver qué importante es. Si le metes más calorcito al agua, al líquido, se hace vapor. ¿Estamos? Bueno, pues entonces nuestros 3 reinos los vamos a equiparar al agua. Los de abajo, el reino humano, que son esos 4, pero en realidad 3, va a ser el hielo. ¿Ya? Los 3 de arriba, entonces va a ser el líquido, agua líquida. Que le metiste calor, ahorita van a entender qué importante. Y si le metes más calor, se hace gas, reino divino. Entonces ya tenemos hielo, agua y gas. Hielo sólido, líquido y gaseoso. Ahora, hasta ahí va, todo esto está bien entendido, ¿verdad que está facilito? Bueno, no vamos a repasar, pero la vez pasada comentamos cómo la persona podía, ven cómo el desdoble se hace así, ¿ya vieron? Vean mis dedos. Entonces, el físico, que es vean cómo se desdobla hasta aquí arriba. Estaba acá, se desdobló hasta acá arriba. Entonces, siempre es un problema esto. Quedó así, ¿ya vieron? Y de eso estuvimos hablando la vez pasada. Y dijimos que en el plano físico tú tienes sensaciones polares y la conciencia va despertando en tu cuerpo físico por sensaciones polares como frío, calor, placer, dolor. ¿Ya viste? Si te metes en un agua fría, cobras conciencia. Me doy cuenta de que está el agua fría, ¿sí o no? Ahí está. Si me meto en el agua caliente, cobro conciencia, me doy cuenta de que está caliente. ¿Ya? Si me meto en el agua tibiecita, casi no me doy cuenta de esa agua. En temperatura, sí en densidad. Si estoy en una tina o en una alberca, digamos, y muevo mis manos así, sí me doy cuenta del agua, pero por la densidad, porque es más denso el agua que el aire. Y entonces tengo conciencia del agua, pero por su densidad, no por su temperatura. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, entonces, en el plano físico, el cuerpo físico, solo registra sensaciones de contra más polares, más conciencia me dan. Hay un placer, dolor. ¿Ya viste? Te da un dolor de estómago, un dolor de muelas, cobras conciencia, fuerza. Bueno, entonces ya explicamos, y no voy a repasar, cómo despertar tu conciencia, tu conciencia de ser, que es tu propio ser. Tu ser es conciencia. En lo divino era conciencia absoluta. Tan pronto entró en el primer nivel, perdió la conciencia de ser el absoluto y sabe ahora que es consciente de ser, es un ser espiritual. Pero ya perdió, ya entró en otra densidad. Entonces, para pasar de aquí arriba, me estoy explicando, lo único que tendrías que hacer es, ya lo expliqué, por lo tanto no lo repasaré, pero ir despertando tu conciencia más y más. Cuando la has despertado completamente, ya pasaste de aquí hasta abajo, acá. Y ahora ya soy consciente de mi propio ser. ¿Ya vieron? Y ese plano de hasta arriba le llaman cuerpo átmico, hasta arriba, o le llaman plano átmico, porque Atman es una palabra del sánscrito que quiere decir sí mismo. Me doy cuenta de que yo soy un ser que soy. ¿Ya vieron? Y entonces ya logré pasar el de hasta abajo hasta arriba. ¿Estamos? Tendrán dudas con seguridad, pero se van al segundo video y al primero y seguramente lo van a entender mejor, porque hoy no nos toca hablar de eso. ¿Ya vieron? Hoy vamos a hablar de cómo vamos a pasar el 2 y el 3. Es decir,
el cuerpo emocional y el cuerpo mental, cómo pasarlo para arriba. ¿Ya vieron? Entonces ya estoy ascendiendo, ya me estoy yendo desde el plano humano, desde el reino humano, me estoy yendo al reino espiritual. He sido ascendido. ¿Ya viste? Pero entonces, ahora vamos despacio. Crean que más fácil es imposible, pero solo lo tienen que entender y llevar a cabo. Vamos a hablar del segundo, tu cuerpo emocional, es porque están así los tres, es este. Bueno, tu cuerpo emocional, ¿qué registra? Tú lo sabes, registra emociones. Ahora, si tú divides tus emociones a grandes rasgos son de dos tipos. Y les vamos a llamar clásicamente emociones luminosas y emociones oscuras. ¿Qué es una emoción luminosa? Es una emoción que me hace sentir bien y por lo tanto hago sentir bien a los demás. Está muy fácil. Si siento amor por una persona, me hace sentir bien o me siento mal. Yo me siento bien. Y entonces busco que esa persona se sienta bien. No quiero producirle ni dolor físico ni sufrimiento psicológico. Todo lo contrario, quiero darle mi amor. ¿Ya vieron? Bueno, si yo estoy en paz, ¿me hace sentir bien o mal? Pues me hace sentir bien. Y entonces si veo una persona que está nerviosa, está angustiada, está preocupada, entonces, porque la palabra emoción viene de emoción, de poner en movimiento. Entonces, lo que siento me pone en movimiento. Es una emoción. Emoción es en movimiento en latín. Entonces, si yo estoy en paz y veo que una persona está angustiada, está preocupada, tiene algún sufrimiento en su vida familiar, en su trabajo, en su salud, y yo estoy en paz y me hace sentir bien, yo quiero que ella se sienta bien. Y entonces trataré de transmitirle esa paz. Está facilísimo, ¿sí o no? Bueno, ya la tenemos. Estados de gracia, dicha, alegría, amor, armonía, paz, emociones luminosas. Me hacen sentir bien y por lo tanto buscaré hacer sentir bien a los demás. No quiero producirles dolor físico ni sufrimiento psicológico. Estamos en que eso todos lo entendemos o no, está entendido. Ahora, emociones negritas, entonces luminosas y obscuritas. Las emociones obscuritas pues ya las conocemos: odio, envidia, celos, miedo. 4 de las bien sabrosas. Entonces, odio, envidia, celos, miedo. Entonces, ahora fíjate lo que pasa. Siento celos. ¿Te hace sentir bien? No se siente bien. Sentir celos no se siente nada bien. Entonces, de alguna manera, me siento mal y posiblemente buscaré hacer sentir mal al objeto de mis celos. ¿Ya vieron? Producirle algún dolor físico o psicológico. A lo mejor no, a lo mejor me aguanto los celos y ya, ¿no? Pero entiendan lo que quiero decir. Las emociones te hacen sentir bien o te hacen sentir mal. Si te hacen sentir mal, les llaman, son obscuras. ¿Por qué? Porque no me gusta vivirlas. Pero no solo no me gusta vivirlas, cuando las siento, casi quiero lastimar a otros. Si tengo envidia, si no lo puedo lastimar, a lo mejor lo criticaré, ¿no? Una persona hermosa, y a lo mejor Dios no me crió tan hermoso, según yo, porque a todos los crearon igual de hermosos, pero eso es tema aparte. Pero bueno, yo considero que no soy hermoso, y entonces veo al hermoso, y entonces a lo mejor no voy y le hago algo físicamente, pero a lo mejor la critico a esa persona. Si se está entendiendo, trataré de hacer algo. ¿Ya está entendido? Ahora sí está clarito. Bueno, entonces tu cuerpo emocional registra emociones luminosas, registra emociones oscuras. Bien, ¿qué pasa con las luminosas? Las luminosas se generan en el reino humano. Es aquí donde las siento. Por ejemplo, el amor hacia mis semejantes, el amor a la vida, el amor a la naturaleza. Yo lo estoy experimentando como un ser humano en la tierra, pero resulta que no puede quedar atrapada
en el cuerpo emocional humano. Y entonces las emociones luminosas, cuando se sienten, se transportan naturalmente aquí arribita. A esa a veces le llaman, y no me gusta el nombre, le llaman cuerpo búdico, pero a mí me gusta cuerpo emocional espiritual. ¿Ya vieron? Aquí abajo, cuerpo emocional. Aquí arriba, cuerpo emocional espiritual. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo siento paz, armonía, amor, dicha, hermandad, agradecimiento y todas las emociones que yo considero que me hacen sentir bien y que son hermosas sentirlas, no pueden quedar en ese nivel de densidad. Solitas se transportan y empiezan a llenar un cuerpo ahí arriba de energía, que termina pareciendo un sol destellante, de múltiples colores, depende de la emoción que se siente, pero es como un sol destellante, de energía viviente, de puras emociones de amor, de armonía. ¿Ya vieron? Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, afortunado es aquel que en el mundo siente muchas emociones de las que te estoy diciendo. Se están transportando para arriba. Se llaman los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en el cielo. Son los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en el cielo. Son emociones suficientemente puras y dignas que pueden habitar en el reino espiritual. Y entonces es un tesoro, tus tesoros, que es esa energía de conciencia, es llevado hacia el reino espiritual. Ahora, hasta ahí va. Bueno, ahora, ¿pero qué vamos a hacer con las oscuras? Ese es el problema. Entonces, porque las personas normalmente pueden tener de ambas dos. Hay algunas personas que tienen poquito de oscuras, otras más, otras menos. Pero bueno, finalmente vamos a decir que el ser humano, como experiencia de ser humano, puedes tener de las dos. Hay gentes muy amorosas y bondadosas que tienen muy poquitas de esas, casi nada. Pues están bendecidas del todo. Pero no es lo natural del ser humano. El ser humano es una buena mezcla de luz y oscuridad. Sabrosa mezcla de luz y oscuridad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí ya tenemos. ¿Qué crees? Esas energías las vas a tener. Hay dos formas de que te deshagas de las energías oscuras. ¿Ya vieron? Una es purgarlas y dos es transmutarlas, es decir, quemarlas. Ahorita voy a explicar. Miren, ya tengo esas energías oscuras. Ahora, imagina que conforme dije en el satsang pasado, la persona ya se despertó, ya despertó su conciencia de ser. Imagina que todas las energías luminosas ya se transportaron como un tesoro para ti en el reino espiritual, pero tienes las energías oscuras. Pero si tú ya despertaste, por eso el trabajo para lograr trascender el reino humano y ir al reino espiritual implica que la persona se despierte su conciencia, que fue de lo que platiqué la vez pasada. Entonces, si ya se despertó, las energías luminosas ya fueron integradas en su cuerpo emocional espiritual. Ya están ahí. Pero las oscuras siguen vivas. ¿Cómo me deshago de ellas? Fíjense bien, está muy fácil realmente. Todo en la existencia existe si le das energía y vida. ¿Ya vieron? Una planta, para que viva, cualquiera de estas plantas, necesita agentes externos que le den vida. Agua, tierra abonada, buena, oxígeno, la luz del sol, ¿ya vieron? Entonces, son agentes externos que llegan para que esa planta viva. Bueno, imagínate que tú eres una persona que tuvieras alguna de estas energías oscuras, o varias de ellas. Eso no importa y ni te preocupes. No debes de identificarte con ello, porque tú eres una chispa divina, emanada del reino divino. Eso es lo que eres. No te acuerdas. Pero en este momento puedes estar identificado creyendo que eres tu cuerpo físico y que eres tu mente, por lo tanto, estas emociones. Entonces dices, estoy lleno de defectos de personalidad, tengo todas estas energías feas. Pero ahí viene la enseñanza. Fíjense, si tú te has despertado, entonces
puede ser suficientemente fuerte para que cuando aparezca una emoción de estas, vamos a decir envidia o celos, o odio, celos, envidia, bueno, surge, si mi conciencia ha despertado, yo puedo observar esa energía y no alimentarla. ¿Entienden lo que quiero decir? Las personas, cuando les surge una emoción, por ejemplo, de envidia, inmediatamente la alimentan con más energía y pensamientos. Y para alimentarla re bien, la comparten con terceros para que se haga una pelotita pero sabrosa. Le hablas por teléfono a la vecina o le hablas a tu hermana, fíjate fulanito. Fíjense bien, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa emoción, en realidad no te identifiques con ella porque no importa. Yo sé quién eres, yo sí sé quién eres. No eres eso, pero transitoriamente sí que lo eres. Entonces, ¿cómo me deshago de lo que no soy? ¿No? Es como estar usando, no sé ustedes, pero cuando yo era niño a veces me ponían unas ropas de lana y unos pantalones de lana que me picaban, espantosos, pero decían que me veía yo muy bien. Entonces yo caminaba así. Vamos, juega con los niños, sí, ahorita juego. Bueno, pues esas emociones obscuritas son como esa ropa de lana que me ponían a mí. Bueno, y entonces te quieres quitar la ropa. Y esa emoción, como te produce sufrimiento, idealmente te la querrías quitar. En la inconsciencia total no te la quieres quitar. Simplemente dices, soy envidioso, soy celoso y punto. Y ya ni modo. Pero si has despertado, puedes ver esas emociones obscuras y no les das alimento. Y no hay nada en la existencia que no le den alimento y que viva. Sería como un globo. Si tu miedo o tu envidia o tus celos o tu odio o la emoción fea que sientes, imagínate que es un globo. Hay de dos, o le metes aire o le sacas aire. Entonces, si le meto aire, le doy más energía, pues el globo se hace más grande, ¿sí o no? Pero si yo ya desperté mi conciencia, tal y como expliqué en la oportunidad pasada, en el satsang pasado, tengo la fuerza con mi conciencia de ver esas emociones pasar en mí y no darles alimento. Tampoco identificarme con ellas, tampoco luchar contra ellas, tampoco decir que soy el peor ser humano del mundo. No te juzgues ni nada, deja que aparezca esa emoción, permanezca un tiempo y desaparezca. Cada vez que lo haga, no le diste energía, porque mantuviste la energía en el acto de observar. Mi energía la usé en ser consciente de esa emoción. ¿Me estoy explicando? Entonces no le di energía a la emoción en sí. Entonces, no hay nada en la existencia permanece eternamente. Es el reino existencial, es la impermanencia. Entonces, si surge una emoción, celos, envidia, va a permanecer un tiempo. Y si yo la observo, permanece y desaparece. Pero no le di energía, se empieza a desnutrir. Cada vez se desnutre como al globo que le sacaste el aire. Vuelve a aparecer, la vuelvo a observar. Se desnutre más. Vuelve a aparecer, la vuelvo a observar. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no aparezca. Pues un día las personas que trabajan espiritualmente y despiertan dicen, caray, yo tenía tal o cual emoción de este tipo que me lastimaba mucho, que era francamente emociones muy desagradables, y ya no las vivo, ya no existen para mí. ¿Ya vieron? No lucharon contra ellas, no fueron a consultar a ningún especialista, no hicieron nada. Su propia conciencia vio esa emoción y se quedó en el acto de observar, porque yo soy la conciencia. ¿Entienden lo que esto quiere decir? Si hago eso, o como un fenómeno de conciencia, desnutro todas esas emociones indeseables, se hacen chiquitas, llega un momento en que se apagan. Ahí está. Bueno, pero luego, para una ayuda desde el punto de vista espiritual, nosotros sabemos que todo es energía. Entonces, así como dije, el hielo, si le metes calor, ¿qué le va a pasar? Se va a hacer agua, se va a hacer líquido. Es hielo, se va a hacer líquido, porque le metí calor. Y si le meto más calor, se va a hacer gas, sólido, líquido y gaseoso. Bueno, igualito esto. Esas emociones, francamente debes imaginarlo como algunos globitos danzando alrededor de ti, la verdad.
Y entonces, una monada, una chulada de pelotas así feas. Y entonces, la idea es que hay prácticas energéticas que se enseñan en las disciplinas espirituales para meter calor, como son las respiraciones que se hacen, ¿no? El pranayama que hacen las técnicas hindúes o otras prácticas de respiraciones, ¿no? Las prácticas toltecas aquí también tienen técnicas de respiraciones especiales para que entre un calor que empieza a quemar esa energía, la empieza a transmutar, porque hacia el hielo le metes calor, se deshace, pero la transmute en líquido. El sólido lo transmute en líquido. ¿Ya vieron? Por el fenómeno del calor. Esto igual, todas las prácticas espirituales que se dedican a incrementar la energía, entonces van quemando esas energías oscuras indeseables, ¿no? Y las van transmutando. Y entonces las va pasando, ya transmutadas, las lleva al cuerpo emocional superior. ¿Ya vieron? Y hay una mudanza. ¿Sí se está entendiendo? Y entonces, si tú tienes dos formas, las energías luminosas que experimentas, síguelas experimentando, disfrútalas y compártelas con tus semejantes. Esas están muy bien. A nadie hacen mal y a todos hacen bien. A nadie hacen mal y a todos hacen bien. Pero las obscuras, la verdad, a todos hacen mal. Entonces, mejor, pero la gente a veces no sabe cómo manejar una cosa así. Entonces tiene que hacer lo que estoy diciendo, observarlo para que no crezca esa emoción. Y número dos, los que conozcan las prácticas de respiración, básicamente las dos fuentes de energía que se utilizan, ya las sabemos, para aumentar el calor interno, ¿no? Y transmutar. Estamos buscando llevar el hielo al agua y el agua al gas. Estamos buscando que los 4 cuerpos de abajo, o 3 cuerpos, sean transmutados al cuerpo emocional, a la parte espiritual, al reino espiritual, y el reino espiritual al reino divino. Entonces, por eso se utilizan en las prácticas sobre todo disciplinas orientales, las prácticas para absorber energía del sol o prana a través de respiraciones, estás aumentando el calor. Y otra fuente de energía poderosísima es la energía sexual de la que hemos hablado. Se usa el tantra para que esa energía se incorpore en el sistema y vaya disolviendo todas esas energías oscuras. ¿No está buenísimo? En una vida, si tú despiertas y entiendes lo que dije antes y lo que estoy diciendo ahorita, te vas limpiecito. Porque la gente despierta, sus energías luminosas se integran en la parte superior y sus energías oscuras sabe qué hacer con ellas, cómo quemar, cómo purgarlas o cómo transmutarlas, quemarlas y transmutarlas. ¿Ya vieron? Y entonces te conviertes en un hermoso sol destellante. Se llama portarás la túnica sin costuras del Cristo vivo. Portarás la túnica sin costuras del Cristo vivo, es decir, un cuerpo de luz, pues. ¿Ya vieron? Porque has transmutado energías muy densas a energías mucho más sutiles. ¿Ya vieron? Bueno, ahora hasta ahí va, está facilito, ¿verdad? Esto es fácil. Y luego finalmente está la mente. Este es este. A ver, sí, este es este. Estamos físico acá, emocional acá, y este es el mental. Entonces vean, ahora fíjense bien, ¿qué quiere decir transmutar la mente humana hacia la mente espiritual? La mente humana, ajustándose al mundo físico concreto, entonces es una mente concreta. A ver, ahí les va un ejemplo de un pensamiento abstracto y concreto para que lo entiendan. Pensamiento abstracto es perro. Entonces, a ver, yo te digo, tengo un perro. ¿Ya sabes qué perro es? No lo sabes. Sabes que es un perro. O sea, no es un gato, pero ¿qué perro es? Entonces lo quieres hacer concreto. Entonces, otra pregunta. ¿Qué raza es? ¿Es hembra o macho? Es hembra. Ah, ya está más concreto. No es macho, es hembra. Y luego, ¿qué raza es?
¿Es pastor alemán o qué? No, es pastor alemán, chihuahueño o otra raza cualquiera. No, pues es chihuahueño. Ah, ya se hizo concreto el pensamiento abstracto. La palabra perro es un pensamiento que a todos nos indica algo, pero es abstracto. No lo puedo ver con mi imaginación y lo tengo que hacer concreto. Entonces sigo preguntando y luego, ok, ya sé que es, bueno, ya sé que es perro porque me dijo que tiene un perro. Número 2, ya me dijo que es chihuahueño. Número 3, ya me dijo que es perrita. Pero número 4, ¿qué color tiene? No, pues es chocolate, negro o arena. No, pues es arena o es chocolate. ¡Pum! Ya está concreto. Ahora sí, en mi mente sé cuál es tu perro. ¿Ya entendieron lo que esto quiere decir? Bueno, entonces, la mente humana, debido a que está en este mundo concreto, en este mundo de densidad concreto, utiliza todos sus pensamientos de manera concreta y no abstracta. Entonces, la idea de esto es que cuando la persona despierta, fíjense bien, se empieza a ajustar a sus emociones espirituales y al ser que despertó. Y entonces empieza a tener pensamientos abstractos. Por ejemplo, en vez de pensar, yo quiero resolver mi dolor y sufrimiento en el mundo, eso es un pensamiento concreto. El mío, eso es concreto. ¿De qué te quieres liberar? Del sufrimiento, del dolor y el sufrimiento. ¿Y a quién quieres liberar? A mí. Es concreto. A mi familia. A mí y a mi familia. Es concreto. Pero si tú dices a la humanidad es abstracta. Es más abstracto. Ahora sí ya estás entendiendo. Entonces, la mente solita, ajustándose a emociones universales, ya les dije que ahí se reúnen emociones de amor universal. Aunque aquí las tuve por mis semejantes, mi familia, luego se transmutan en emociones universales. Entonces, mi amor universal finalmente aparece. Y el bien que quiero para mí, lo quiero para todos los seres humanos. Entonces, mi mente ahora siempre piensa en términos humanos de la totalidad o de la vida en general. Dejo de ser un ego concentrado en mí, conmigo, en yo y mis problemas y mis cosas y la solución de mis asuntos. ¿Ya vieron? Eso es lo que es el hombre. El hombre actualmente, ya estoy terminando, ¿me han entendido hasta ahorita? ¿Verdad que está muy sencillo? El hombre hasta ahorita, que está en los niveles de abajo, en estos 4 niveles o 3, entonces, de alguna manera, siempre, hagan de cuenta, todo lo que piensa, lo piensa en relación a sí mismo. Es un ego. La palabra ego es del latín y quiere decir en español yo. ¿Okay? En latín, ego. En español, yo. Y entonces el ser humano es un ego, es un centro psicofísico. El ser humano es un centro psicofísico. Es decir, que el ser humano cree ser su cuerpo y su mente. Porque están los 4 de abajo. ¿Ya viste? Tú le preguntas a algo, ¿tú quién eres? Pues yo soy mi cuerpo, ¿no? Y yo soy mis emociones y mis pensamientos. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Entonces, soy un ego psicofísico. Entonces, de alguna manera, todos mis pensamientos tienen que ver con un centro psicofísico. No pienso de manera universal hacia la totalidad. Siempre estoy pensando en mí, conmigo. Solucionar mis problemas, mis asuntos, mi felicidad, mío, o lo de mi familia cercana. ¿Ya vieron? Pero conforme la persona empieza a transmutar su pensamiento de concreto a abstracto, porque los otros 2 niveles también ya se pasaron al reino espiritual, entonces su mente se hace mucho más abstracta. Entonces piensa en la humanidad, piensa en la vida, piensa en los seres, no piensa en mí, todo el tiempo estoy pensando en yo. ¿Ya vieron? Ha dejado de ser un ego. Se ha dejado de identificar con el cuerpo y la mente y ahora sabe que él es un ser, que todos los seres son un ser, revestidos de diferentes ropajes, pero tu ser está revestido de hombre y ese ser que está ahí está revestido de árbol y aquel ser que esté volando está revestido de pájaro, pero finalmente es ser. Entonces tú te concibes un ser y todos son seres, entonces piensas en la totalidad. Digamos que te vuelves amoroso, ¿ves? Buscas liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento. ¿Ya vieron? Ya estamos llegando al fin. Miren,
¿Qué quiere decir liberar? El despertar espiritual le llaman también liberarse de la ignorancia y el sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la ignorancia y el sufrimiento humano? La ignorancia del ser humano es que él cree ser su cuerpo y su mente, su ego. Ignora que él es un ser espiritual y esencialmente divino. Entonces, ¿ya vieron? Ignoro que soy un ser espiritual en la existencia y esencialmente divino. Lo ignoro, ya se me olvidó. Entonces vivo en la ignorancia de ello. Estoy identificado creyendo ser mi cuerpo y mi mente. Creo ser eso. Pero resulta que tu cuerpo y tu mente es aquella parte efímera, transitoria y mortal de ti mismo. Va a desaparecer. Entonces hay sufrimiento. No tengo vida eterna. ¿Vieron? Entonces, no soy un ser que eternamente pueda estar liberado de la existencia. Entonces, de alguna manera, despertar a las personas es el primer paso para liberarlos de la ignorancia y el sufrimiento. Ignoro que soy y por lo tanto sufro porque estoy identificado con mi cuerpo y mi mente. Las personas que se despiertan saben que son un ser. Y ese ser esencialmente sigue su camino de regreso hacia el reino divino. Y tan, se subió el yo-yo. Ahora sí ya le agarraron la cosa. Entonces, ese es el camino que estamos por seguir. Y yo les estoy diciendo algo. Crean que mis palabras son fieles y veraces. Yo no hablo así sueltamente. A veces digo cosas, bromeamos y nos reímos, pero yo lo que digo lo digo de manera fiel y veraz. La humanidad está en camino de ser desatada de sus amarras y será levantada y redimida al reino espiritual. Todos y cada uno de los seres humanos tendrán finalmente que pasar por su ritual y proceso de ascensión. Y de ahí, una vez alcanzado y siendo redimidos al reino espiritual, seguirá el camino de regreso a la casa del Padre, al reino divino. ¿Ya vieron? Eso es lo que está en juego y en marcha y lo que va a empezar a suceder cada vez más ya en la humanidad. Ya la palabra está sonando y diciendo hay que regresar a casa, hay que regresar a casa. Eso sí, tienes que saber bien que la persona que te guíe sepa exactamente qué se tiene que lograr. Ahora, lo que dije hoy está suficientemente claro, está sencillo. No tienes que creer en nada, ni tienes que suponer nada. Tienes que despertar tu conciencia, tienes que entender lo que dije hoy del mundo emocional y el pensamiento abstracto se irá poco a poco trascendiendo y haciéndose cada vez más universal. ¿Ya vieron? Bueno, creo que alguien tiene una pregunta y descansamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre transmutar y purgar? Mira, purgar es un acto de dejar que algo desaparezca porque no le he dado alimentación. La energía que vive en un hombre, parte de esa energía pequeña está en la conciencia, pero una parte grande está en el subconsciente. Pero bueno, purgar lo que quiere decir es que por el simple acto de no alimentar algo, sé que se va a morir. Es decir, si yo tengo una maceta con una planta, yo ya lo sé, que si no le pongo agua, ¿ya vieron? No le permito que le entre luz y no lo abono o le pongo buena tierra, yo ya lo sé que se va a morir porque le estoy quitando su posibilidad de existir. Entonces, la palabra purgar está asociada a que algo en los seres humanos vive, pero que si no lo alimentas, va a desaparecer. ¿Ya vieron? Tiene que desaparecer porque nada en la existencia es substancial. Substancial es algo que existe por sí mismo y en sí mismo. Nada en la existencia es substancial. Solo tu chispa divina es substancial. Existe por sí misma y en sí misma y es una con la fuente divina. Todo en la existencia es atemporal. Entonces, esa sería una técnica de, ok, le quito comida a esa emoción que vive dentro de mí. ¿Ya vieron? No me juzgo, ni digo que soy malo, ni me azoto contra las paredes. Eso es, pues siento esta emoción y está regacha de plano y aparte se siente re feo. Bueno, la voy a desnutrir, la voy a matar. Y eso llamamos purgar. Porque siempre que aparece, es como que aparece, permanece y se va. Ya la purgué. ¿Ya vieron? Y finalmente, entonces,
Es el acto de dejar que algo se desnutra, nada más. Y transmutar quiere decir que tienes un conocimiento de que todos los 7 niveles son la misma y única energía. Y que si yo le inyecto debidamente calor a esa energía desde lo denso, lo puedo ir transmutando. A veces le llaman transmutar el plomo en oro, dando a entender que tu naturaleza humana es plomo, pero que si la transmuto en una forma de alquimia, entonces la voy a pasar al oro. ¿Ya vieron? Entonces es un conocimiento muy detallado de cómo meter en los cuerpos de abajo energía y no dañarlos. ¿Ya vieron? No hay que dañarlos, por eso las prácticas de fuego no son prácticas de juego. Hay que hacerlo bien y despacio, para que los cuerpos de abajo toleren la cantidad de calor que se está recibiendo y empieza a transmutarse todo. Es un conocimiento alquímico más profundo. ¿Sale? Muy bien, vidas. Ya terminamos. Ahora sí vamos a descansar un ratito y luego nos volvemos a reunir. Levanten sus manitas, por favor. Que se desnutra. Bueno, miren, vamos a platicar unos minutos, muy pocos minutos, y luego hacemos una meditación, ¿sale? Miren, hace 2 satsangs, me parece, atrás, entregué aquí un mensaje para la familia espiritual humana. Entonces, hoy me gustaría ampliar un poquito, sobre todo 2 frases que utilicé en este mensaje para la familia espiritual humana. Por supuesto, no voy a... En aquel entonces, en aquella plática, hablé un poco de la familia humana, de la cual, a la cual todos nosotros pertenecemos. Y entonces, bueno, lo diré rápidamente. Esta familia humana, explicaba yo que la palabra familia proviene de famen, que quiere decir hambre. Y lo que quiere decir es que las personas que se juntan alrededor del hogar o de la hoguera para saciar su hambre son la familia. En el pasado remoto las familias eran más grandes, no tenían que ser los cosanguíneos directos, como ahora son las familias más pequeñas, bueno, normalmente de pareja y hijos, pero entonces eran todos los que finalmente, trabajadores o cualquier tipo de personas alrededor de una hoguera se juntaban y comían, todos eran la familia. Ese es el origen de las familias. Y luego ya se ha hecho cada vez una célula más pequeña. Entonces yo explicaba que todos formamos parte de esa familia humana porque todos buscamos saciar nuestras necesidades humanas, no solo el hambre de comer, sino las necesidades de casa, vestido y sustento, por un lado, y luego las necesidades emocionales y afectivas que todos necesitamos,
el amar y sentirse amado, el compartir los unos con los otros y cosas por el estilo. Y luego está el hambre de desarrollo a nivel mental, el ser humano es un ser mental, entonces la necesidad de alimento mental para nuestro desarrollo y crecimiento, etc. Y esa familia humana entonces está unida para saciar esa hambre que es exclusivamente para el mundo. Pero cuando yo me refiero a la familia espiritual humana, me estoy refiriendo a un pequeño grupo, un grupo menor, que tiene una necesidad genuina, un hambre genuino de despertar espiritual. Entonces yo le llamo la familia espiritual. ¿Ya vieron? Bueno, eso lo comenté la vez pasada y después hablé un poco en relación a esta familia espiritual humana. La idea es que actualmente esa familia ya existe, y esa familia irá creciendo progresivamente y lógicamente derramando con su vida y sus actos hacia el resto de la familia humana, para que más de la familia humana se vaya incorporando a esa familia espiritual. Y entonces así se puede lograr finalmente un despertar colectivo de la humanidad, una ascensión y una redención colectiva de la humanidad, cuando toda la humanidad también sienta hambre de su propio despertar espiritual. Nuestro trabajo acá, y el mío en particular, es despertar esa hambre en la humanidad. Poco a poquito van a tener bastante hambre, y entonces van a saber cómo saciar. Pero bueno, hablé de eso. Pero hubo dos frases que usé y que me gustaría profundizar un poquito. Y son dos frases de Cristo, las usé la vez pasada. Una de ellas dice así, palabras de Cristo dice: en aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en vosotros. Eso fue lo que dije. En aquel día, ustedes comprenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en vosotros. Lo que está diciendo, que cada ser humano, cuando logre su proceso de despertar espiritual y ascensión, en aquel día, cada uno de los seres humanos comprenderá que dentro del ser humano está esa conciencia espiritual y divina, esa conciencia de Cristo, una conciencia espiritual y finalmente unida al Padre. Por eso está diciendo, en aquel día comprenderán, en aquel día. Ahora a lo mejor si estás dormido espiritualmente no lo comprendes, pero cuando te despiertas sabrás que esa parte espiritual está dentro de ti y que esa parte espiritual de la existencia también está conectada con la trascendencia, con lo divino, con el Padre. Entonces las palabras están diciendo, yo estoy en mi Padre. Es decir, mi Padre y yo estamos unidos, somos uno, y yo estoy en mi Padre. Ustedes en mí y yo en vosotros. Luego entonces ustedes están en el Padre junto conmigo, y luego entonces formamos un solo grupo colectivo de conciencia, que ahorita la humanidad se experimenta como una entidad, cada ser humano se experimenta como una entidad separada, pero finalmente todos formamos parte de esa conciencia una. ¿Ya vieron? Que ya él está diciendo el Padre. Entonces, bueno, en aquel día el hombre la entenderá. Pero la otra frase que utilicé cuando di este mensaje también es una palabra de Cristo. Y entonces dice lo siguiente, miren, aquello que hagas a cualquiera de tus hermanos, aunque sea el más pequeñito de todos, a mí lo haces. Entonces, cualquier cosa que tú hagas a cualquiera de tus hermanos, aunque sea el más pequeñito de todos, a mí lo haces. Entonces, nuevamente está reafirmando, ya visto, está reafirmando de alguna manera lo que le hagas a uno de tus semejantes, a mí lo haces porque yo estoy adentro de él. Todos tenemos dentro de nosotros esta chispa espiritual y divina. ¿Ya vieron? Pero lógicamente aquí nace la pregunta para la familia espiritual: ¿qué es lo que se le puede dar a un ser humano? Evidentemente, se le puede dar a un ser humano todo lo que se relaciona con sus necesidades físicas, emocionales y mentales, de las que acabo de platicar, ¿no? Puedes hacer cosas por los demás para mitigar su sufrimiento físico, emocional o mental, para que sean personas más felices, cosas por el estilo, más desarrolladas, más plenas. Puedes hacer muchas cosas. La familia humana en su momento tiene que hacer cosas para beneficiar en ese nivel al resto y a la totalidad de la humanidad.
Pero hay una pregunta importante. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Lo mejor que puedes hacer para otro ser humano, para un hermano semejante, otro ser humano en la tierra. ¿Qué es lo mejor? Y yo les voy a decir, creo que indiscutiblemente lo mejor que puedes hacer por un ser humano es liberarlo de la ignorancia y el sufrimiento. ¿Ya vieron? Le llaman también liberación espiritual. Liberarlo de la ignorancia y el sufrimiento. Si tú ayudas, si un hombre se dedica a su propio despertar, forma parte por esto de la familia espiritual humana y luego busca que esto llegue a los demás, es lo mejor que podría hacer, porque los ayudaría a liberarlos de la ignorancia y el sufrimiento humano. Y esto lo que quiere decir es que, ¿cuál es la ignorancia? Que el ser humano dormido espiritualmente, que es el caso actual, en promedio me estoy refiriendo, ignora quién es. Ignora que él es un ser espiritual y esencialmente divino. Lo ignora. Bueno, pero por ignorar esto, el resultado natural es el sufrimiento. Y tú dices, ¿y por qué es un sufrimiento ignorar eso? Bueno, porque el ser humano entonces se ha identificado actualmente con el centro psicofísico, con lo que llamamos el ego. Él cree ser el ego humano, él cree ser su cuerpo y su mente. Y entonces el cuerpo y la mente en la existencia es efímero, transitorio y mortal. Entonces sufres porque finalmente todo lo que logres desaparecerá. Todo lo que hagas terminará finalmente. Entonces por eso hay un sufrimiento de raíz, porque no puedes lograr nada que sea por siempre y para siempre en la existencia. ¿Ya vieron? Entonces esa ignorancia no es una ignorancia de conocimientos, de que no sé un idioma o cosas o algunas materias de la educación. Ignoro quién soy. No sé que soy un ser espiritual y esencialmente divino. Por lo tanto, sufro. Entonces, si tú quieres liberar a la humanidad del sufrimiento, tienes por fuerza que despertar a esa humanidad y hacerle que recuerde que él es esencialmente un ser espiritual y en la existencia es un ser espiritual y esencialmente divino en la trascendencia. Entonces lo has liberado verdaderamente. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo mejor que puede hacer la familia espiritual humana. Por supuesto que puedes ayudar y debes ayudar en todos los niveles, y no solo al ser humano, sino a la vida en general. Y debes hacerlo si está en tus capacidades y en tus posibilidades, para mitigar el sufrimiento. ¿Ya vieron? Es un asunto de mitigar el dolor y el sufrimiento, el dolor físico o el sufrimiento psicológico, mitigarlo. ¿Cómo? Cualquier ayuda que des a un semejante en cualquier nivel le puede ayudar a que eso se mitigue, se le quite un poco de sufrimiento físico o de dolor físico, de sufrimiento psicológico. Entonces eso por supuesto que lo tienes que hacer. Pero finalmente es una ayuda transitoria, importantísima, no le estoy restando importancia. Pero yo estoy hablando la verdadera liberación. ¿Ya viste? Entregar algo a la humanidad que lo liberará por siempre y para siempre. Entonces eso es el trabajo en el que estamos involucrados. Yo les dije la vez pasada, cuando un hombre inicia su camino en su propio despertar espiritual, él puede estar confundido creyendo que marcha solo. Es decir, habrá gente que escucha este video en cualquier parte del mundo y decir, bueno, pues, me guía a mí y el resultado es para mí, nada más. Eso no es verdad. Si tienes hambre de despertar espiritual, ya formas parte de una familia espiritual humana, lo sepas o no lo sepas. En lo visible y en lo invisible, ya formas parte de esa familia espiritual. Entonces, uno tiene que tener claro qué es lo mejor que puedo hacer, porque el mensaje dice cualquier cosa que tú hagas a cualquiera de tus hermanos, aunque sea el más pequeñito de todos, a mí me lo estás haciendo. Entonces, ¿qué me gustaría hacer con los demás? Que lograran la liberación definitiva, plena, total y para siempre del dolor y el sufrimiento, del dolor físico y el sufrimiento psicológico. ¿Ya vieron? Entonces, ese es el trabajo. Si la humanidad es despertada de manera colectiva y enseñada cómo debe lograr su propia ascensión y redención desde el reino humano hacia el reino espiritual, los has liberado de la ignorancia y el sufrimiento. Ya no habrá dolor,
por eso el mensaje es, y entonces no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni llanto, ni desesperación, ni angustia, porque todas las cosas que nos hacían sufrir habrán desaparecido para siempre. Ven las palabras, lo profundo que quiere decir. Todo lo que nos ha hecho sufrir habrá desaparecido para siempre. Y lo único que se pide es que te despiertes, mi vida, porque si no te quieres despertar, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Te tienes que despertar y tienes que hacer lo que hemos platicado en estas 3 pláticas. Tus energías, desalojar tus energías indeseables, quedarte con tus emociones y sentimientos buenos. Está facilito. ¿Estamos? Esta familia cobrará conciencia de sí misma, sabrá que está unida, apenas está enterándose de que ya está, mucho más en lo invisible que en lo visible, pero también en lo visible van a saber que ya son una familia y que caminarán juntos en su propio, lógica, cada un miembro de esa familia espiritual busca también su propio despertar, lógicamente, pero luego también buscará que esto llegue a otros, para que entonces se mitigue ese dolor y ese sufrimiento y liberes a la persona. Entonces, en vez de estar identificado, y con esto termino, con la parte efímera, transitoria y mortal de ti mismo, tu cuerpo y tu mente es efímero, transitorio y mortal, te empiezas a identificar con tu parte eterna e inmutable. ¿No les parece más, dicen por ahí, más mejor? Está más mejor, porque entonces la muerte no gusta tanto, pero la vida eterna, ¿y por qué entonces, viniendo del mismo origen de palabra, de las que acabo de mencionar, aquellos que escuchen mi palabra y la sigan, no conocerán ni verán la muerte jamás, porque habrán pasado de la muerte a la vida eterna? Digo, más claro está cañón. Más claro no se puede. Aquellos los que escuchen mi palabra y la sigan, no conocerán ni verán la muerte jamás. Habrán pasado de la muerte a la vida eterna. Quiere decir que el ser humano actualmente, ahora sí como dicen, I'm sorry, vive en una región que se llama el reino de la muerte. Hay que resucitar a los muertos. Entonces hay que despertarlos. ¿Ya vieron? Bueno, entonces ahí tienen. Vean las palabras y lo profundo de lo que estamos y lo que está en juego. Entonces, si quieres hacer algo extraordinario, no solo para ti, por supuesto, pero para la humanidad en su conjunto, sería caminar tu propio despertar y saber que por tener esa hambre y estarlo caminando, ya estás colectivamente unido a un grupo que vamos a llamar ahorita familia espiritual humana. Y que esa familia espiritual humana querrá y se esforzará por llevar al resto de la humanidad toda la enseñanza pertinente para que la humanidad entera despierte también. Y entonces se cumplirán las palabras. ¿A dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿A dónde está tu aguijón? No tienes poder sobre mí. Hemos sido levantados más allá de la región de la muerte. ¿La vieron? Entonces, esa familia humana esparce la enseñanza y entonces también se cumple la palabra que dice, todos serán tomados y redimidos. Todos serán tomados y redimidos. Porque ese es el plan. Y les voy a decir algo, con esto termino. No existe el error en un ejercicio creativo como el que estamos hablando. La divinidad no se equivoca cuando hace este ejercicio creativo de manifestación y reabsorción. ¿Okay? Ninguna parte, y lo dije la vez pasada y lo voy a repetir, ninguna parte, ninguna chispa divina que haya intervenido o esté interviniendo en este ejercicio de manifestación y reabsorción cósmica se perderá eternamente. No hay tal cosa como condenación eterna, porque en la divinidad no hay error, ni hay equivocaciones. De que ya se me chispoteó, no se me va a chispotear ni una chispa divina. Todas inequívocamente tendrán que regresar a su origen divino, del cual emanaron originalmente. ¿Ya vieron? Bueno, les dije más de lo que iba yo a decir, pero es importante. Entonces, cobren conciencia de lo que estamos diciendo y haciendo. Y ya veremos en estos 7 años que siguen. Saben, yo veo mi vida a veces en ciclos de 7 años. La gente a veces planea su año, y yo la veo, más que la planeo, la veo de 7 en 7. Hace 7 años llegamos a este lugar.
Huaquechula, lugar donde se asienta el águila de plumaje rico, fino y hermoso. Es este lugar. ¿Ya vieron? Y entonces, hace 7 años, ya pasaron 7. ¿Nos vamos a echar otros 7 igualito? No. Se tiene que desplegar una cosa más grande. ¿La vieron? Es como la bola de nieve. Cada vuelta crece más. Entonces, ¿qué vendrán en estos 7 años? Ya veremos. ¿Ya vieron? Pero algo va a pasar. Algo está en marcha. Sépanlo, algo está en marcha. La gente y la humanidad apenas se está dando cuenta. Pero les digo la verdad y con esto se acabó. Yo tengo perfectamente claro lo que estamos haciendo y a dónde vamos. ¿Sale? Entonces, estamos bendecidos desde el principio, durante todo el ejercicio de experimentación cósmica y al final también. Entonces, siéntanse tranquilos, no existe la muerte, no existe más que una experiencia y la estamos atravesando y regresamos a casa. Como dijo aquel maestro, levantemos nuestras carpas y reanudemos el camino a casa. Ya llegó el momento. La gente podrá decir, pero ¿cómo? Si el mundo está patas para arriba, hay problemas en todos los niveles y de todos los tipos. Sí, pero eso era antes de que llegara la palabra. Ahora la palabra va a quedar perfectamente clara y entiende, porque una humanidad con patas para arriba y no sabe ni para dónde ir, pues no tiene a dónde ir. Pero aunque esté patas para arriba o patas para abajo, si das correctamente la palabra, la humanidad la puede asimilar y puede reiniciar su camino a casa, de regreso al Padre. ¿Estamos? Bueno, pues ya acabé. Entonces, ahora sí vamos a meditar un ratito.